Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Hoy día, hermanos, vamos a volver a nuestra serie que hemos venido hablando acerca de la epístola a Timoteo. Han pasado semanas que hemos postergado el poder llegar a este pasaje en 1 Timoteo, el capítulo 2, de los versículos del 8 al 15. Es un pasaje controversial, hermanos, porque va a haber algunos que no les parece, otros que dicen sí, y ha habido una serie de debates en cuanto a este pasaje, porque va a tocar, digamos, carne en algunos aspectos, ¿no? Tenemos que recordar, mientras vamos buscando, hermanos, que Pablo se ha dirigido a Timoteo. Pablo ha escrito esta epístola a Timoteo. Es peculiar a él con el fin de que Timoteo pueda ordenar la iglesia del Señor, pueda ordenar y dirigir, corregir las falsas enseñanzas que unos falsos maestros estaban dando en la iglesia y que ésta estaba repercutiendo en cómo se estaba ordenando la iglesia. Y Pablo va a enviar esta epístola con el fin de que Timoteo, en la gracia del Señor, lleno del Espíritu Santo, él pueda ordenar cómo se dirige la iglesia, cómo camina la iglesia, cómo la familia de Dios tiene que andar. Semanas atrás habíamos visto, iniciando el capítulo 2, que Pablo había mandado de que se tienen que orar por todas las personas. Es una obligación de todos los cristianos que tenemos que orar, y también tenemos que orar por nuestras autoridades y que tenemos que clamar para que ellos puedan gobernar justamente y que nosotros podamos recibir los beneficios de aquella buena forma en la cual ellos gobiernan. La pregunta que surge para nosotros ahí es en cuánto estamos orando por nuestras autoridades, cuánto estamos clamando por ellos en este tiempo. ¿Cuánto estamos diciendo, Señor, ten misericordia de nuestras autoridades y que vengan al Evangelio? Que ellos puedan venir y escuchar tu palabra y puedan venir al arrepentimiento. ¿Cuántos ya estamos orando por el próximo presidente que vamos a tener que elegir el próximo año? Es un desafío, la iglesia tiene que clamar, es un mandato para la iglesia, para cada creyente, que nosotros tenemos que hacer, tenemos que estar orando por ellos. Hoy, como les dije, vamos a meditar en 1 Timoteo, el capítulo 2, de los versículos del 8 al 15, y vamos a ver juntos, este es el título de nuestro sermón: Hombres de oración, mujeres de piedad. Ese es el título de nuestro sermón: Hombres de oración, mujeres de piedad. 1 Timoteo, el capítulo 2, de los versículos del 8 al 15. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para poder leer juntos 1 Timoteo, el capítulo 2, de los versículos del 8 al 15. Nos dice la palabra del Señor: Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue él el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad, con modestia. Vamos a orar. Maravilloso Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que dirijas, Señor, tú toda la prédica, que nos ayudes a entender, comprender, a tomar tu palabra, Señor, y poder hacerla nuestra y poder vivir lo que tú nos llamas a vivir, Señor. Ayúdanos a ordenarnos, Señor, como iglesia. Ayúdanos, Señor, a caminar como iglesia, como la familia que tú nos has llamado a ser a cada miembro de la iglesia, una familia, Señor, en ti, en lo que Cristo hizo en la cruz. Y pedimos, Señor, tu dirección, tu guía,
día y que hagas tú conforme a tu voluntad. Llévanos a toda verdad, Padre bueno. Y Señor, sé tú moldeándonos cada día a la forma de tu Hijo Jesucristo. Y te lo pedimos, Señor, en su nombre. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Imagino que algunos leyendo ya el pasaje dicen, ay, va a tocar este lado. Cuando tú por ahí has leído este pasaje, me imagino que con muchos detalles te has topado y dices, ay, esto dice realmente Pablo, como por ahí escuchaba. No, Pablo era un machista, ¿no? Algunos piensan y dicen, Pablo es un machista de frente cuando leen este pasaje. En aquel siglo Pablo lo escribió para aquel siglo, no para nosotros. Pero nosotros vamos a ir viendo ciertas cosas que el Señor nos va a ir hablando en esta mañana. Nosotros vamos a continuar con lo dicho del versículo 1 al versículo 7. Como les decía, Pablo ha dicho o ha mandado, inspirado por el Espíritu Santo, que debemos de orar por todas las personas, haciendo súplicas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, y esto lo debemos de hacer todos los creyentes. En el versículo 7 se dijo que es el Señor quien llamó a Pablo a predicar, que fue el Señor quien llamó a Pablo a ser su apóstol, que es el mismo Señor Jesucristo quien le ha dado la autoridad. Lo ha comisionado a él ante los problemas que han traído los falsos maestros allá en Éfeso. El apóstol Pablo, instruyendo a Timoteo de cómo tiene que ordenar la iglesia de Dios, se va a referir ahora de una manera específica. En el versículo del 1 al 7 se dirigió a toda la congregación, pero ahora del 8 al 15 se va a mostrar o va a manifestarse de manera específica a los varones y a las mujeres. Y vamos a ver estos dos lados. Lo primero que vamos a ver cuando se dirige a los varones, primero les va a decir, los hombres deben de orar. Ese es lo primero que tenemos que ver. El mandato primero que Pablo da. Los hombres deben orar. El versículo 8, si volvemos a leerlo, nos dice, por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Pablo, haciendo una conexión con lo dicho anteriormente sobre la oración, ahora continúa de manera específica con los hombres. Y por ello conecta el versículo anterior con este versículo 8 diciendo por tanto. Pablo como quien diciendo, ya que estamos hablando del tema de orar, ahora yo les digo que quiero que en todo lugar los hombres oren. La palabra hombres aquí, hermanos, es aner. Es una palabra que especifica, que se refiere a los varones, a hombres masculinos, o por decirlo de otra manera, a varones. Pues a veces, hermanos, cuando hablamos de hombres, Pablo o otros personajes, o otros que han escrito la palabra del Señor, se refieren con la palabra antropos, que quiere decir de manera hombres en general, que incluye hombres, mujeres, niños, niñas, a todo el grupo. Pero aquí, hermanos, esta palabra que está utilizando nos habla específicamente de hombres en el sentido de hombres masculinos. Y se les manda y se les dice que los hombres deben de orar y que esto debemos de hacerlo en todo lugar. Esta palabra en todo lugar no quiere que vamos a irnos por la calle, no te vas por la calle en la esquina y en ese momento estás orando, estás levantando tu mano, o estás en el micro ahí agarrado del bus y en ese momento quieres orar porque no has podido levantar temprano y vas a levantar tu mano en ese momento. No se trata tanto de ello, hermanos, sino que Pablo dice en todo lugar, diciendo de una manera en las reuniones públicas que tienen los creyentes. O sea, los hombres, los varones deberían de estar dirigiendo la oración dentro del culto público. Los hombres deberían de estar dirigiendo los tiempos de oración, de ruego, de intercesión. En toda reunión donde los creyentes se congregan, donde hay hombres ahí, los hombres deberían de dirigir las oraciones a Dios. Esta es una labor, es una responsabilidad que los hombres deberíamos de estar haciendo. Pero no solamente, claro, en la iglesia deberían de dirigir los hombres la oración, sino que también los hombres lo deben de dirigir también en las casas, ya que somos llamados a ser los líderes de nuestro hogar.
Pablo se va a referir a los hombres que tienen que orar tanto en la iglesia y también que deben de dirigir bien y deben de orar y ser las cabezas que lleven a su familia a orar. Y este trabajo es de los hombres. Pero tendríamos que preguntarnos por qué en las iglesias o en las reuniones quienes más terminan orando, ¿quiénes son? ¿Los hombres o las mujeres, hermanos? Son las mujeres. Ellas son las que de una u otra manera están más en las congregaciones, incluso dentro de casa. Quienes a veces son las que terminan dirigiendo las reuniones de oración en casa o diciendo, oye, ¿saben qué? Vamos a tener que orar. Son a veces las mujeres. Y entonces surge una pregunta. ¿Por qué creemos que a los hombres les cuesta orar? ¿Por qué en la mayoría de oraciones o reuniones de oración son más las mujeres que hombres? Porque, hermanos, la oración es una declaración en cierta manera de debilidad, porque marca una dependencia de Dios. En la oración el hombre depende de Dios, pide el favor de Dios, pide la ayuda de Dios. Pero en muchas ocasiones, hermanos, al hombre le cuesta decir que no podemos hacer las cosas. Al hombre le cuesta pedir ayuda. El hombre quiere solucionar por sí mismo las cosas. Al hombre se molesta cuando alguien o su esposa por ahí o alguien le trata de ayudar en cierta manera. Y uno dice, pero ¿por qué me dice esto? ¿Acaso ella piensa que yo no sé cómo arreglar? ¿Acaso ella piensa que yo no sé cómo cambiar un foco, un interruptor o cambiar la llanta de mi carro o cómo poder manejar? A veces se nos pasa porque nosotros queremos siempre solucionarlo. A veces somos como mi hijo, ¿no? Y siempre tengo que meter a Noah en esto. Luego como no, agarra y uno trata de enseñarle y dice, no, yo solito papá, o yo solito mamá, yo solito puedo. No necesito de la ayuda de ustedes. Y a veces nosotros somos como él. Tratamos de poder solucionarlo por nuestra propia fuerza. Y cuando ya le hemos malogrado, cuando ya le hemos regado, cuando ya estamos metidos, recién a veces ahí, rompiendo nuestro orgullo, vamos y pedimos ayuda. El apóstol Pablo, hermanos, nos exhorta con fuerza, porque Pablo dice aquí, quiero, que viene de un verbo, de un griego que se llama boulomai, que expresa desear deliberadamente, tener un propósito, tener la intención. Este término, hermanos, donde Pablo dice quiero, tiene un tono de mandamiento autoritativo, que por eso, hermanos, una mejor traducción sería Pablo diciendo, demanda que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. Lo primero es que los hombres deben de orar levantando manos santas. Y algo que debemos de aclarar es que este mandato, hermanos, no es solamente levantar las manos, sino que los varones, los hombres deben de orar, deben de buscar la ayuda divina, deben de depender plenamente de Dios, deben de ser agradecidos, deben de clamar no solamente por su familia, sino también por todas las personas, o en otras palabras, los hombres deben de asumir la responsabilidad que el Señor les ha delegado de poder orar, de poder asumir su liderazgo. Ya que uno, hermanos, cuando Pablo también nos dice que uno debe orar levantando las manos, uno podría decir que se trata solamente de las manos por levantar, porque algunos pueden decir, levanta tu mano, y tú levantas tus manos y dices, pero ¿por qué tengo que levantar las manos? O por ahí el niño, ¿no? Te dice, vamos a levantar las manos, y unos levantan y dicen, ¿pero por qué has levantado las manos? Bueno, porque me han dicho que tengo que levantar las manos. Y a veces una las levanta simplemente por levantarlas. Pero a la vez también, hermanos, en aquel entonces levantar las manos para poder orar era una costumbre que se hacía. Y también nosotros levantamos las manos cuando oramos, alabamos, en señal de una dependencia del Señor, ¿no? El apóstol Pablo, hermanos, les está diciendo, o no estaba estableciendo, que solo se debe orar en esa posición de decir, de levantar las manos. Ya que en otros pasajes podemos observar que también se oraba en otras posturas. Por ejemplo, el Señor Jesús en Mateo 26:20 se nos dice que se sentó a la mesa con los 12 y dio gracias por el pan y la copa.
También por ahí se nos dice que se postró sobre su rostro para poder orar, o puesto de rodillas, como dice Juan 11:41, o alzó los ojos a lo alto en Lucas 18:13, o en Hechos 16:24-25, les aseguró los pies del cepo a Pablo y a Silas, y dice que a medianoche ellos estaban orando. Levantar las manos, hermanos, es una imagen que representa nuestra vida espiritual. Porque no solo nos dice levanten las manos, sino que nuestras manos tienen que ser santas. Levanten manos santas. Esta es una imagen que significa que nuestras manos no están manchadas de pecado, porque ahora somos de Dios, ahora estamos redimidos del pecado, ahora dependemos plenamente del Señor. El levantar las manos hacia Dios significa que estamos clamando ante Él, que no tenemos nada que ocultar, que somos libros abiertos de poder decirle: Señor, aquí estoy, no tengo nada que ocultar delante de tus ojos. Esta es una imagen que refleja la sinceridad de los creyentes hombres, que no hay nada oculto en sus vidas, que viven vidas santas, piadosas, abiertas y honestas, con las manos expuestas ante un Dios que lo sabe todo, y por eso en integridad se presentan delante del Señor. Y si han pecado, igual piden perdón y dicen: Señor, he pecado, perdona mis pecados. Este punto, hermanos, cuando Pablo habla acerca de que se tiene que levantar manos santas, nos remonta a 1 Timoteo, el capítulo 1, el versículo 5 que vimos semanas atrás, que nos dijo: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. En otras palabras, somos íntegros, no tenemos nada que ocultar, amamos, tenemos una buena conciencia que no nos acusa, y tenemos una fe creyendo en el Señor de que Él puede y hace como a Él le place. Nosotros declaramos, hermanos, que nos acercamos a Dios con un corazón puro, una buena conciencia y una fe sincera. Y el apóstol Pedro había advertido, hermanos, a los esposos, y vamos por un momento a 1 de Pedro, el capítulo 3, el versículo 8, porque tiene relación con esto también, hermanos. Nos dice la palabra del Señor: en conclusión, dice, sean todos de un mismo sentir, compasivos. El 8, misericordiosos, de un espíritu humilde. Y vamos a retroceder, hermanos, y vamos al número 7, que nos dice: ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones, ¿qué dice?, no sean estorbadas. La oración de los hombres puede tener estorbo. Y tal vez tú digas: ¿pero cómo? Si no tratamos de manera piadosa, cuidando, guardando a nuestras esposas. Es lo que dice la palabra del Señor. Nuestras oraciones pueden tener obstáculos si no sabemos cómo poder vivir con nuestras esposas de manera comprensiva, honrándolas. Y uno podría decir: ¿pero por qué no, el Señor no responde a mis oraciones? Trata bien a tu esposa, ama a tu esposa, cuida a tu esposa, sacrifícate por tu esposa, guarda en pureza a tu esposa, ama a tu esposa, en otras palabras, como Cristo ama a su iglesia. La misma idea se manifiesta aquí en 1 Timoteo, que debemos de acercarnos a Dios con un corazón puro, sincero, al ofrecer nuestras oraciones. Y por eso Pablo añade algo más: los hombres deben de orar dentro de la congregación, en sus casas. Ellos deben de liderar, orando, levantando manos santas, sin nada que ocultar. Y además le añade algo más: sin ira ni discusiones. Amados hermanos, los hombres piadosos oran, no pelean ni se llenan de ira. Esta es una pregunta importante que debemos de hacernos, hermanos. ¿Somos personas enojadas?
¿Nos airamos fácilmente? Y ante esto, hermano, nosotros los hombres debemos de ser cuidadosos, ¿no?, a responder esta pregunta. Porque a todos nos gustaría pensar que no lo somos, que no somos airados o que no nos molestamos rápidamente. Si tal vez tú dices, no estoy seguro, ¿por qué no le preguntas a tu esposa? Pregúntale a tu hijo, o a tus hijos, o a tus amigos, y pregúntale, ¿soy una persona enojada? ¿Me enojo fácilmente? ¿Me llevo y me desespero fácilmente? ¿Qué crees que es lo que van a responder ellos? Si tal vez te dicen que sí, eres una persona que rápidamente te molestas, déjame decirte, hermano, que eso no es la manera de ser un hombre piadoso. Pregúntate también, ¿peleas o riñes verbalmente con la gente? ¿Eres alguien a quien le gusta iniciar las peleas? ¿Te gusta discutir? Y esto no es la manera de un hombre piadoso. La ira y las peleas revelan nuestra falta de santidad. Por eso se nos dice, no se enojen. En cambio, oren. Se nos dice, no peleen, ni discutan. En cambio, oren. Nuestra sociedad, hermanos, necesita más de esto. Porque cuando uno va, y si estás en el taxi, en el bus, o estás manejando, el tráfico, el calor, o los momentos que pasan las personas, en ese momento te cerraron, te empiezas a irar y ves cómo otra persona se pone furioso, se baja y le busca la pelea a otra persona. Nuestra sociedad, hermanos, necesita, y de verdad, de que más hombres, en vez de acudir y que salga nuestra carne, de poder someternos a Dios y de poder orar a Dios, de poder depender plenamente de Dios, de poder entender que el responsable de la oración en la casa, que el líder espiritual del hogar y en la iglesia somos los hombres. Es la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Somos los hombres, hermanos. Esa es la gracia que el Señor le ha concedido al hombre, que debemos de tener una conducta santa, orando en plena comunión, levantando manos santas sin nada que ocultar, con corazones sinceros, sin ira ni discusiones, que no debemos de buscar al pleito, sino que más bien debemos de orar. Es posible, hermanos, que por ahí las mujeres o nuestras hermanas, las esposas, por ahí empiecen a decir a los hombres, ya ves, tú debes de orar, es tu responsabilidad que tú tienes que orar. O por ahí tal vez en la casa le ha dicho, tú deberías de ser el líder espiritual del hogar, tú deberías de guiarnos al Señor. Y nuestras hermanas, queriendo que el varón asuma su responsabilidad, a veces les reclaman que el hombre asuma. Pero hermanos, y nuevamente en este lado, hermana, no es tu responsabilidad el reclamarle a tu esposo de que él asuma su responsabilidad. Lo que tú también tienes que hacer es orar y pedirle al Dios que hace todo lo sobrenatural, poder inclinar el corazón de tu esposo para que asuma su responsabilidad. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de paz. Dios ha hecho todas las cosas de acuerdo a un plan. Y el plan que le ha dado, la responsabilidad que el Señor le ha dado a los hombres es: ora, asume liderazgo, asume tu responsabilidad. Pero la realidad también, hermanos, es que al hombre le cuesta asumir su responsabilidad. Porque el hombre no quiere asumir su responsabilidad. ¿Pero por qué no quiere? Porque cuesta. Llegas cansado del trabajo, la Biblia te dice que te tienes que sacrificar por tu familia, que tienes que amar a tu esposa, que tienes que cuidarla, guardarla en pureza, que tienes que ser como Cristo, que tienes que tomar siempre la iniciativa, que tienes que orar. Pero a veces cuando estás furioso y todo se ha acumulado, en vez de buscar al Señor, simplemente ya haz lo que quieras. Y por ahí le dejamos a la esposa que asuma un rol que no le corresponde. Pero esto es porque los hombres no asumimos nuestro rol. Amado hermano, Dios nos manda que debemos nosotros asumir nuestro rol y que debemos de orar y que debemos de guiar dentro de la iglesia las oraciones, el liderazgo. Y esto no solamente dentro de la iglesia, sino dentro de tu hogar. El líder espiritual, quien dirige tu hogar, no es la mujer.
sino es el hombre. Y si el hombre no está asumiendo su responsabilidad, hermana, es tiempo de que clames aún más para que él asuma su responsabilidad y que él pueda dirigir tu hogar. Y si por ahí, hermanos, has pensado que solamente Pablo se está dirigiendo a los hombres y dices, uy, qué bueno que ahora le está diciendo a mi esposo o al hombre que tiene que orar, no te preocupes, hermana. Ahora va a tocar a las mujeres. Y Pablo va a dedicar varios versículos, del versículo 9 hasta el versículo 15, para referirse netamente a las mujeres. Y por eso es que vamos a ver ahora en segundo lugar, hermanos, si bien el mandato primero es que los hombres deben de orar, es la responsabilidad de los hombres, es su rol. Y ahora, el segundo lugar que tenemos que ver es mujeres piadosas. Antes de que alguna hermana que estuviera ya en Éfeso, hermanos, que escuchara lo que Pablo ha dicho respecto a la conducta de los hombres, o como cuando mamá o papá le llamaban la atención a uno de nuestros hermanos y uno estaba feliz diciendo, oh, mira cómo te ha tocado, te ha llamado la atención a ti, hasta que de la nada se referían a nosotros y nosotros decíamos, ay, a mí también, ahora por tu culpa me van a tener que llamar la atención a mí. Pablo se va a referir con la misma autoridad que el Señor le ha dado, y ten en cuenta esto, hermana, antes que algún prejuicio venga a tu mente. Quien ha escrito es el apóstol Pablo, es cierto, pero ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Ha sido Dios quien le ha dado la autoridad para que él sea el apóstol y pueda escribir lo que ahora nosotros podemos leer. Y se va a dirigir a las hermanas diciéndole, asimismo. Este asimismo es un equivalente con el llamado de los hombres a asumir su responsabilidad de orar. Y de la misma manera, con el llamado a las mujeres en esta sección, como hemos dicho, lo que el apóstol Pablo está haciendo, hermanas, es ordenar la iglesia de Dios. Porque los falsos maestros habían traído confusión y estaban dañando la iglesia. A Pablo, hermanos, le preocupa la piedad. Quiere que los hombres oren juntos, que no estén en guerra entre el uno con el otro, sino que todos lleven la fiesta en paz, en amor por Cristo, y que las mujeres oren y actúen conforme a la piedad. Y este es el objetivo, hermanos. Por eso en el versículo 9, 10, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que las mujeres se vistan con ropa decorosa. La palabra, hermanos, vestir, o también por ahí en tu versión podrías decir atavíen, que las mujeres se atavíen, viene de una palabra que es cosmeo, de la que se deriva la palabra cosmético en este tiempo, que significa arreglar, poner en orden o alistar. En otras palabras, una mujer debe arreglarse, alistarse como es debido para unirse al pueblo de Dios cuando ora. Cuando se reúne en el culto público, así como se prepara interiormente, también debe de prepararse externamente con el uso de una ropa decorosa. Y ahí viene lo siguiente: la palabra ropa viene de otra palabra que se llama catástole, que comprende no solamente la ropa como tal, sino también la apariencia, el comportamiento total. Y decorosa viene la palabra cosmio, que esta palabra se deriva del término cosmos. Cosmos a menudo se traduce como mundo, pero en realidad, hermanos, significa orden o sistema. El mandato es que deben de arreglarse, de vestirse con orden, con una apariencia piadosa. Algo que debemos de observar, hermanos, es que el Señor no condena el deseo de adornarse, de vestirse bien, de vestirse bonito. A cada mujer le gusta eso. Es una realidad de tener buen gusto, de poder combinar los colores, de poder decir esto me cae, esto no. A las mujeres les gusta vestirse bonito. Cuando le invitan, por ejemplo, a un matrimonio, ¿qué es lo que las hermanas empiezan a ver? El vestido, ¿no? Con este vestido fui al matrimonio anterior, ya no tengo que usar el mismo.
necesito otro vestido. Y así le dicen a los esposos, no, ya no tengo ropa. Abre su closet, tremendo vestido tras vestido, blusas por aquí, un montón. Pero es que ya no tengo, ya lo he usado, necesito ropa nueva. Porque a nuestras hermanas les gusta vestirse bonito, les gusta arreglarse. Es algo que Dios le ha dado a las mujeres. Pero este vestir, arreglarse con orden, se nos dice en la palabra, debe de ser con pudor y modestia. La palabra pudor, hermanos, viene de una palabra griega que es aidos. Esta palabra solamente aparece aquí, en todo el Nuevo Testamento. Esta palabra pudor, hermanos, se refiere a la modestia mezclada con humildad. La idea central que encierra esta palabra, hermanos, es la de vergüenza. Esto significa que una mujer debe de vestirse para ganarse el respeto y no la vergüenza. O en palabras de John MacArthur dice, una mujer piadosa se sentiría avergonzada y culpable si provocaba que alguien se distrajera y no adorara a Dios, o contribuía a que alguien tuviera algún pensamiento lujurioso. Una mujer que se distinga por esa actitud vestirá de forma tal que no sea fuente de ninguna tentación. La palabra también tiene la connotación de rechazar todo lo que deshonre a Dios. Hermanos, este mundo nos vende la idea que mientras más ajustado sea, es mejor. Hoy en día, hermanos, uno puede ver que la ropa está tan pegada y apretada que a veces la pierna está que grita y grita por piedad para que pueda, porque está tan apretado. Pero lo que el mundo nos vende también es que mientras menos tela tenga, entonces es muchísimo mejor. El mundo trata de vendernos algo con un pensamiento hedonista, donde ahora se encentre el ego de querer llamar la atención. Y la pregunta, hermanos, detrás de todo ello es, ¿por qué quiero ponerme esta ropa? ¿Quiero llamar la atención sobre mi cuerpo? ¿Es piadosa mi forma de vestir? ¿O esta forma de vestir termina trayendo vergüenza sobre mí y de que otras personas puedan hablar? Luego continúa, dice, con pudor y con modestia. Modestia, hermanos, significa literalmente pureza mental, autocontrol. Puede incluso, hermanos, esa palabra traducirse como prudencia, con moderación, con dominio propio. Otro comentarista llamado Hendrickson dirá, al vestirse para ir a la iglesia, las mujeres deben de poner en práctica el sentido común. Deben vestirse con un atavío sensato. No deben tratar de exhibirse, de causar furor, usando ropa llamativa como para que las demás sientan envidia de ellas. El punto central de Pablo, hermanos, no es decirle a las hermanas o a las mujeres exactamente qué deben de vestir. Algunos por ahí dicen, no, se dice que las mujeres deben usar ropa de mujer, tienen que usar falda normalmente. Pablo no te dice eso, no te dice si tienes que añadirle 2 centímetros o 3 centímetros más de la rodilla, o tiene que llegar hasta el tobillo la forma en la cual tú vas a usar una falda, o si es más larga o más corta, o que si es más larga es más santa. No, Pablo no está diciendo acerca de esto. Porque lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que se tiene que usar de manera apropiada, con modestia, con prudencia, con una mente pura, con algo bonito, no para llamar la atención. Porque hay muchas mujeres que terminan vistiéndose por querer llamar la atención. En algunos sectores te dicen que solamente deberías de usar falda. Pero incluso, hermanos, ante ello caen mal porque utilizan falda, pero falda tan apretada que termina dibujando también su cuerpo. Eso no es con modestia, eso no es con pudor. Porque al final terminan mostrando algo y llamando también. Es posible que algún hermano esté luchando con la lujuria
y termine llamando la atención y su hermano termine pecando con ello. Hermanos, Pablo no nos dice cómo deberíamos de vestirnos, no nos da una forma de vestir, sino que las mujeres tienen que usar con pudor, con una mente que está pensando en la pureza, que tiene dominio propio, que es con moderación, que es una modestia mezclada con humildad. Y a la vez también, hermanos, el apóstol Pablo va a decir, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos. Se comienza, hermanos, mencionando en esta parte, no con peinado ostentoso. Es un término que puede significar en sentido general estilo de peinados o trencillas. Tal vez alguna dice, ya no tengo que peinarme de otra manera, en hacerme una colita, nada. No quiere decir eso, hermanos. No es que la mujer debe ser indiferente a lo que su cabello se refiere y dejarlo desarreglado, abandonado, desordenado, todo maltratado, ¿no? Y tal vez por ahí dicen, no, es que el apóstol Pablo me dice esto. No, mentira. Estás tomando un texto fuera de su contexto. Lo que se les dice, hermanos, a las mujeres es acerca de la cuidadosa preparación para estar en orden, arreglada. La intención de Pablo no es prohibir ciertos estilos de peinados, como si algunas reflejaran una actitud más apropiada para adoración o más santa. A lo que se refiere es a cualquier peinado llamativo, ostentoso, que pudiera distraer la atención del servicio de adoración a Dios. Es como si una persona en estos momentos entrara con un peinado tal y que tú agarras y volteas y dices, oye, ¿has visto el peinado que tiene? Oye, mira cómo tiene ese peinado. En vez de estar concentrado en alabar a tu Señor en medio de la prédica, ya te has distraído y ya estás pensando en el peinado. Oye, qué chévere su look, ¿no? Hoy sí, mira qué loco que tiene ese peinado. Esa es la forma en la cual Pablo está hablando, hermanos. Que cuando llegan a la iglesia, el centro es lo llamativo de estas personas, su peinado, y no la adoración a Dios. Algo que tenemos que recordar, hermanos, es que las mujeres en aquel entonces a menudo trenzaban el cabello con cintas de oro. Además, le añadían perlas u otras joyas en sus peinados, y esto era para llamar la atención de todas las personas o de las mujeres, para poder decir, yo tengo dinero. Porque el hecho de que usara un cintillo de oro, perlas u otras joyas, significaba que aquella mujer era una mujer con dinero. Era mujer que era solventada. O a la vez también para poder resaltar lo bonita o hermoso que era. Además, Pablo dice que estas personas usaban vestidos costosos. Los vestidos costosos que usaban en aquel entonces, hermanos, los usaban las mujeres ricas, que podían llegar a costar unos 7,000 denarios. Los vestidos de las mujeres comunes podían costar tanto como unos 500 o 800 denarios. Pero para poder entender, hermanos, esto, el sueldo diario de un obrero promedio en aquel entonces era un denario. Imagínate cuántos días tenían que pasar para que un hombre común pudiera ganar 7,000 denarios y que su esposa pudiera comprarse un vestido. Es por eso, hermanos, que la mayoría de las mujeres solo podían comprar o tener 2 a 3 vestidos hermosos durante toda su vida. Si una mujer rica entraba al culto de adoración usando un vestido caro, llamaba la atención de todos los presentes. Y también, hermanos, esto podía fomentar la envidia en otras mujeres más pobres, o poder decir o llamar la atención del esposo de cada una de ellas, nos dirá MacArthur en cuanto a aquel trasfondo. Entonces, alguna de ustedes podría decir, ahí, la más radical, ¿no? Entonces, ¿me quiere decir que ya no tengo que comprarme ropa que podría costarme cara? No se trata de eso, hermana, sino que el punto es, ¿por qué quiero esto? ¿Para presumir? ¿Para ser el centro? ¿O realmente es porque lo necesito
y porque puedo comprarlo y sin terminar llamando la atención. La mujer piadosa, hermanos, no llama la atención sobre sí misma porque por su ropa, ni por cómo se peina, ni por sus joyas. Su objetivo no es que la gente la mire por eso. Esto no quiere decir que van a dejarse al abandono, hermanas, como por ahí algunas podrían estar, que ya no se van a arreglar. Eso no es lo que quiere decir, porque una mujer piadosa va a cuidarse, va a arreglarse, va a ordenarse, va a cuidarse y va a ponerse ropa bonita, uno para su esposo y también para poder con una mente sana, con autocontrol, de manera piadosa. Y por eso Pablo añade en el versículo 10, hermanos, en contraste con lo que acaba de decir, si no con peinados ostentosos, con perlas, joyas, ni con vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. La atención no debe dirigirse a la ropa ni a su cuerpo, sino a las buenas obras que hacen para el Señor. Esto es difícil de lograr, hermanos, en nuestra sociedad, donde las mujeres están tan extremadamente sexualizadas. Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que las mujeres se vistan con buenas obras. Dios quiere que las mujeres tengan dominio propio. Una mujer piadosa no busca llamar la atención sobre sí misma, ni por cómo se peina, ni por sus joyas. Su objetivo no es que la gente lo mire por eso. Más bien, su objetivo es que la gente la mira porque está trabajando para el Señor, porque está mostrando con acción su devoción al Señor. Este no es un mandato para vestirse, y nuevamente aclarando, de manera descuidada y verse poco atractiva. Más bien el énfasis está en practicar la prudencia cristiana para ganar respeto y no vergüenza. Hacerlo es, hermano, de hecho, una buena obra y es propio de la mujer piadosa. Las mujeres no deben centrarse en el adorno externo, sino en cultivar la sumisión y un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Vayamos por un momento a Primera de Pedro, hermanos. Volvemos a Primera de Pedro, el capítulo 3, de los versículos del 3 al 5. Nos dice la palabra del Señor que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Los versículos siguientes que el apóstol Pablo va a escribir, hermanos, de los versículos del 11 al 15, han sido malinterpretados para oprimir también y para considerarlos, hermanos, machista por parte de Pablo. Porque nosotros vivimos en una época que se cuestiona toda autoridad y orden. Y en esta sección debemos de recalcar que no se busca disminuir a la mujer, sino preservar el orden y la verdad del evangelio en la iglesia. Y vienen los versículos favoritos de nuestras hermanas, el versículo 11 y 12 hacia adelante, que dice que la mujer aprenda calladamente, con toda sumisión, en otras dice con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe, ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Antes de poder recalcar estos versículos, hermanos, permítanos mirar cuál era el contexto de aquel entonces. Se nos decía, en la mujer había un concepto de aquel entonces. El Talmud de Jerusalén decía, sería mejor que las palabras de la Torá se cambiaran que confiarlas a una mujer. El Talmud de Babilonia decía, los hombres vinieron a aprender, las mujeres a escuchar. En el mundo romano, las mujeres eran consideradas intelectualmente de segunda clase. Era ampliamente aceptado que las mujeres eran académicamente inferiores.
El sistema educativo estaba diseñado principalmente para hombres, no para mujeres. En el Imperio Romano, las mujeres tenían un estatus legal inferior al de los hombres. Las mujeres en el Imperio Romano debían tener y criar solamente a sus hijos. Esto es solo una muestra pequeña de la vida de una mujer en el mundo romano. En otras palabras, no las consideraban. Pero mira lo que dice Pablo en contraste con ello: que la mujer aprenda. En el mundo romano consideraba que la mujer era intelectualmente de segunda clase. Los maestros judíos decían que las mujeres no debían de aprender, que las mujeres desempeñaban un papel muy pequeño en la vida pública de la sinagoga. Pero las palabras de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, son palabras revolucionarias porque manda a que la mujer aprenda, que la mujer reciba instrucción, que reciba enseñanza espiritual. A diferencia del mundo de aquel, el pensamiento de aquel entonces, el Señor le da valor a la mujer. No está subyugando su posición, no está subyugando su estatus, sino está elevándolos. Pero cuando nosotros leemos esto, lo vemos como restrictivo, porque vivimos un mundo diferente de aquel entonces. Pero Pablo les dice a las mujeres que aprendan, pero que continúen manteniendo su modestia, autocontrol y sin llamar la atención. Pablo la está elevando, pero no quiere que esto signifique que la piedad y la vida con dignidad sean despreciados. Es importante, hermanos, recordar que la sumisión es una cualidad espiritual que se exige a todos los cristianos. Cuando el objetivo de mencionarlo aquí, hermanos, es que si bien se anima a la mujer a aprender las Escrituras, a recibir enseñanza, no debe descuidar lo que se exige a todos los hombres y a las mujeres, de poder someternos primeramente al Señor. Pero a nosotros nos cuesta poder comprender la imagen de la sumisión, porque aquí nuevamente está el problema de nuestra cultura. Nuestra cultura choca con la del primer siglo. Para el mundo grecorromano, la idea de la sumisión no se trataba tanto de obedecer a otra persona, sino de mantener el propio lugar para asegurar la estabilidad y el orden general, ya sea en el mundo, en la ciudad o en el hogar. En otras palabras, la sumisión, hermanos, no era hacer lo que yo digo. Tú tienes que someterte a mí, sino en cumplir con los roles que Dios le ha dado. El objetivo del aprendizaje no es tomar el control, sino ser lo que Dios te ha llamado a ser, como se ve en los versículos 9 y 10. El aprendizaje de una mujer no es parte de una rebelión con el objetivo de ser líder, maestra, de tomar la autoridad. Su aprendizaje es parte de su crecimiento en la comprensión de lo que significa ser una mujer piadosa, ser una mujer sujeta al Señor. Y nosotros, cuando miramos los versículos 11 y 12, podemos observar un contraste. En el versículo 11 se dice que la mujer aprenda calladamente, que se contrasta con el versículo 12 que dice: yo no permito que la mujer enseñe. También se contrasta, la sumisión se contrasta con ejercer autoridad. Algo que vemos, hermanos, en las Escrituras, y cuando llegues a tu casa puedes leer también 1 Corintios 14, es que enseñar no es solamente dar información. Enseñar es una forma de ejercer autoridad, y la autoridad la da porque una mujer tal vez está enseñando la palabra del Señor. Nuevamente volvemos a esto. Si bien los hombres, hermanos, y las mujeres son creados juntos a la imagen de Dios, disfrutan del mismo estatus en Cristo como herederos de la vida eterna, pero ambos ejercen responsabilidades distintas como pueblo de Dios. Ambos, tanto el hombre como la mujer, tienen roles distintos dentro de la iglesia y dentro del hogar. Y esto, hermanos, no hace a la mujer menos que al hombre, sino que cada uno ejerce en lo que Dios ha diseñado para servir. Por eso que en el hogar, ¿quién es la cabeza?
es el hombre. Dios le ha dado eso al hombre. Y eso no lo hace superior a la mujer, pero sí comparte un rol distinto. Al final el hombre tiene la responsabilidad de guiar su casa y al final él va a dar cuentas a Dios de cómo ha guiado su hogar. Al igual que en el hogar, es en la iglesia que el Señor ha dado roles que se mantienen y el Señor le ha dado al hombre a asumir la responsabilidad de guiar a la congregación, de ejercer una posición de autoridad espiritual. Y por eso, hermanos, nuevamente recalcando que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no teniendo cólera a las mujeres, manifestó que no permite que las mujeres asuman esas posiciones de autoridad para ejercer o enseñar autoridad espiritual. Tal vez tú digas, pero ¿por qué Pablo está diciendo eso? En aquel entonces, hermanos, las mujeres que habían llegado a la iglesia habían salido de una cosmovisión, digamos, idólatra, porque allá se adoraba a Diana o a Artemisa, que habían templos para ella. Quien tenía o ejercía el sacerdocio eran las mujeres. Las mujeres eran quienes dominaban en aquel centro. Y cuando vienen al Evangelio, inspirados por estos falsos maestros, algunas mujeres querían también ejercer esa autoridad y querían enseñar dentro de la iglesia algo que no correspondía. Y por eso el apóstol Pablo, hablando allá en 1 Corintios, en el capítulo 14 o en 1 Corintios 11:5, Pablo va a hablar acerca de las mujeres, pero también Pablo no prohíbe totalmente la participación vocal de las mujeres en el servicio de oración. Más bien Pablo está tratando de ordenar, cuando dice calladamente, una clase especial de silencio. ¿En qué sentido? De que la mujer respete la autoridad que el Señor le ha delegado al hombre. Que no esté diciendo, murmurando por ahí, yo lo podría hacer mejor. Yo creo que podría enseñar mejor que él. No tiene nada de carisma, en cambio yo podría hacer las cosas mejor. Pablo le dice, calla. Y aprende en sumisión en primer lugar a tu Señor, porque el Señor ha ordenado y ha establecido roles. Y Pablo, para poder fundamentar lo que está diciendo, nos vamos a topar con los versículos 13 y 14. Porque ahí Pablo va a decir, ¿por qué responsabilidades diferentes? Y Pablo dice en el versículo 13 y 14, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue él engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pablo explica esto recordando la creación y el pecado que cometieron Adán y Eva en el jardín. Pero ¿por qué usa esto Pablo? Fue cuando vimos a Eva abandonar el rol que Dios le había asignado. ¿Cuál era el rol de Eva en ese entonces? Era de ayuda idónea. Le haré una ayuda idónea, dijo el Señor. Y tomó una parte del hombre y formó a la mujer para que sea el complemento, la ayuda del hombre. Y Adán, el Señor lo creó para que él pueda liderar, pueda gobernar, pueda administrar lo que el Señor ha dado en la creación. Pero volvemos nuevamente. Eva abandonó su rol que Dios le había asignado y Adán también abandonó el suyo. Ella tomó las riendas y él la siguió. Ella fue engañada. Y al igual que Eva, hermanos, y Pablo toma esto para decir, al igual que Eva, las mujeres estaban siendo engañadas por los falsos maestros a asumir un rol que no les corresponde. A asumir un rol que Dios no había establecido, mostrando una inversión del orden creado por Dios. Y recordemos, hermanos, que la maldición describe la batalla que existirá entre hombres y mujeres allá en el protoevangelio, desde Génesis 3:15 hacia adelante, entre hombres y mujeres por sus responsabilidades y roles, porque el Señor le dijo a la mujer, por cuanto tú hiciste esto, ahora tú estarás sometida por tu esposo. Desde aquel entonces, hermanos, las mujeres siguen luchando. Las mujeres siguen batallando para poder salir de aquello. En Cristo, las mujeres vuelven a tener un estatus, vuelven a tener la misma jerarquía que tiene el hombre.
Pero eso no quiere decir que pueden asumir roles que no le corresponden. Hermanos, por eso es lo que nosotros tenemos que entender, que nosotros no podemos apegarnos a lo que dice la cultura en vez de lo que dice Dios. Hoy en este tiempo tenemos un pensamiento, ¿no? El pensamiento de que una mujer tiene que empoderarse. Y esto a veces se ha metido dentro de la iglesia. No está mal que la mujer surja. Tenemos que recalcar algo, hermanos. Lo que Pablo está hablando es dentro de la iglesia y dentro del hogar. Cuando uno sale en el mundo en el cual vivimos, podemos toparnos con mujeres que son empresarias. Mujeres que tienen un cargo de gerencia y que algunos hombres, tal vez por ahí, el esposo podría llegar a ser tal vez un empleado nada más. Y uno podría decir, o el esposo no va a reclamar, oye, la Biblia dice que tú tienes que someterte a mí. No, no se trata de eso. Esto es dentro de los roles y volvemos, dentro de la iglesia y dentro del hogar. Y algo que nosotros tendríamos que preguntarnos es, ¿por qué nosotros, hermanos, queremos apegarnos a nuestra cultura? ¿Por qué nosotros, hermanos, queremos tomarlo del mundo e incluso poder traerlo acá? ¿Qué también van las relaciones, cuando uno puede ver en este mundo en el que vivimos, entre los hombres y mujeres de nuestra cultura? Las feministas terminan diciendo que deberían de derrocar a todos los hombres, que los hombres deberían dejar de existir, y si las mujeres solamente vivirían serían felices. Pero cuando tú le preguntas a una mujer, ¿tú quisieras trabajar con otra mujer? Ay, no, yo no quisiera trabajar con otra mujer, porque son peleonas, me van a criticar, me van a decir esto. Mejor no quiero trabajar con mujeres, pero quiero trabajar con hombres porque los hombres me cuidan, me animan, me guardan, me protegen, y porque es un hombre, siempre es el estado de poder proteger. Pero las mujeres, hermanos, en este mundo, incluso cuando se ha visto que han sido abusadas, subyugadas, sexualizadas, donde ha habido bastante manipulación y que incluso en este tiempo se da entre hombres y mujeres, y donde los medios de comunicación glorifican esta lucha entre hombres y mujeres en lugar de fomentar una colaboración, porque el mundo, hermanos, quiere que no se den los roles y las responsabilidades. Dios ha establecido roles y responsabilidades. Dios no minimiza a la mujer. Son iguales a los hombres, pero comparten roles distintos en la iglesia y en el hogar. Si todos, hermanos, si el hombre asumiera su rol, si la mujer asumiera su rol, todo caminaría bien. Pero cuando alguien descuida su rol y trata de asumir el rol de otro o no asume sus responsabilidades, es cuando empiezan a surgir los problemas. Hoy en día se puede observar cómo las mujeres dentro de la iglesia asumen un rol que no les corresponde, como el pastorado, el liderazgo. Pero esto a veces ocurre, hermanos, porque los hombres no asumen su rol. Y ante la carencia de ellos, la iglesia no puede quedarse atascada y tiene que continuar. ¿Hasta qué? Hasta que los hombres asuman su rol y también las mujeres. Entonces, tal vez por ahí alguna podría preguntar, ¿quiere decir Pablo que una mujer piadosa nunca puede enseñar a los hombres? Entonces, ¿cómo explicamos la bendición manifiesta de Dios sobre las mujeres misioneras que han evangelizado, plantado, como hemos tenido el caso de nuestra hermana Margaret aquí en nuestra iglesia Luz y Esperanza? ¿Cómo queda eso? La iglesia, hermanos, ha enseñado, y mujeres han sido fieles al Señor y Dios las ha terminado usando poderosamente. Pero algo que tenemos que tener cuidado es que no podemos encasillar a Dios en nuestras doctrinas. Él es conocido por hacer lo que a Él le place. Las numerosas mujeres excepcionales y notables que podemos ver en las Escrituras nos instan a ser cautelosos en este aspecto. Pero estos casos donde el Señor ha levantado mujeres misioneras, donde el Señor ha levantado mujeres que han predicado, que han enseñado, que han ido por acá, por allá, son excepciones claras en cuanto a este pasaje, pero no es una norma.
No quiere decir, como algunas por ahí dicen, el Señor levantó a Débora, el Señor levantó a otras mujeres, y por eso el Señor también en este tiempo está levantando mujeres pastoras. Si no hay hombres, la mujer podría asumir ese rol, aunque no le corresponda, como un caso excepcional, hasta que el Señor levante hombres. Había una mujer misionera. Se había ido a unos pueblos allá por la India. Y entonces en ese lugar ella estaba enseñando, ella estaba predicando. Muchas personas habían venido al Evangelio. Dios la estaba usando poderosamente para ella poder entrar a una tribu en la cual se encontraba. El jefe de la tribu la adoptó como si fuera su hija. Entonces, dentro de esa comunidad, el padre de la joven era el jefe. ¿Qué hacía este jefe que había venido al Evangelio? Ella le explicaba el Evangelio y él lo traducía a la lengua de su pueblo. Todo iba muy bien, cuenta ella, hasta que llegaron a Primera de Timoteo, el capítulo 2, de los versículos del 9 al 15. Ella cuenta y dice, cuando leímos esto, que la mujer, yo no permito que la mujer enseñe a los hombres ni ejerza autoridad, ella trató de mirar la cara de su padre y él dice que ni se inmutó. No dijo nada. Al día siguiente más bien le preguntó, ¿qué vas a enseñar tú el domingo? Porque ella era la encargada de enseñar y predicar los domingos. Ella dijo, bueno, yo voy a enseñar de tal cosa. Él no dijo nada. Ella se quedó pensativa, diciendo, ¿qué es lo que estará en su cabeza? ¿Qué estará pasando por su mente? Llegó el domingo en la mañana y él agarró y le dijo y le leyó el texto. Acá dice que los hombres somos quienes deberíamos de enseñar. Entonces, hoy día, yo voy a asumir ese rol y yo voy a enseñar. A lo que ella dijo, desde ese momento, yo dejé de enseñar y él asumió su rol. Y los hombres empezaron a guiar y a dirigir la iglesia. Esa es la función. Cuando llega una misionera, forma hasta que el Señor levanta hombres, ancianos piadosos, no quiero decir de edad, hombres piadosos que puedan asumir el liderazgo y puedan asumir el pastorado. Ese es el rol que el Señor ha establecido. El Señor ha dado un lugar a la mujer, no para minimizarla, sino para exaltarla y que ella pueda ocupar su rol. Y llegamos al pasaje más debatido de todos, hermano. Y con esto vamos a terminar. Leamos el versículo 15, por favor, que dice, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, en amor y santidad con modestia. Pero para poder entender este pasaje, hermanos, mal usado, maltratado, a veces han usado esto para chancar a las mujeres y decirles, no, tú solamente tienes que dedicarte a la casa con los hijos y nada más. Tenemos que terminar de leer el versículo 14. Dice el versículo 14, sino que la mujer, siendo engañada completamente, que dice, cayó ¿en qué? En transgresión. Dice que la mujer fue engañada y se convirtió en transgresora. En este versículo 15, el propósito del apóstol Pablo es asegurar a los lectores que el pecado de Eva no fue la última palabra con respecto a las mujeres. Aunque Eva pecó, la salvación ahora es posible por medio de Cristo. La frase por medio de la procreación o engendrando hijos probablemente se entiende mejor como un ejemplo de obediencia al llamado de Dios para la vida. Las mujeres no deben enseñar ni gobernar la iglesia, pero Dios les ha dado una responsabilidad especial, la enorme responsabilidad de tener hijos y criarlos. Pero Pablo también entiende que no todas las mujeres podrán tener hijos, y por eso él más adelante en el capítulo 5 de los versículos 3 al 16 va a dedicar una extensa sección sobre las viudas, porque sabe que hay muchas mujeres en la iglesia de Éfeso que no tienen esposo.
Pero Pablo está hablando de tener hijos como un ejemplo representativo de cómo una mujer debe ser obediente al llamado de Dios en su vida y cumplir el rol o los roles que el Señor la ha llamado a hacer. Ya sea que esto incluya tener y criar hijos, o mostrar hospitalidad, como dirá en el capítulo 5, el versículo 10, o cuidar a los afligidos, como dice en el mismo versículo 10, o administrar sus hogares, como dice en el versículo 14 del capítulo 5, o ministrar a través de súplicas, oraciones, como dice el versículo 5, o capacitar a las mujeres más jóvenes, como dice Tito capítulo 2, el versículo 4 y 5, o cualquier mezcla de esto u otros llamados. Pablo lo toma, hermanos. Toma el tener hijos como un ejemplo obvio y representativo del rol distintivo de una mujer y el llamado de Dios. ¿Qué significa entonces que será salva por la maternidad? Ciertamente significa que una mujer sea justificada o perdonada de sus pecados. Ciertamente esto, hermano, no significa que la mujer sea justificada o perdonada si ella va a tener hijos, o por ser madre, o por cumplir tareas que Dios la llama, porque en realidad la salvación es por gracia, la salvación es un don de Dios, es para todos, pero el Señor lo que hace es que le vuelve a decir a la mujer: tú tienes que cumplir con el rol que el Señor te ha dado, y tienes que vivir permaneciendo en fe, en amor, santidad, y miren con la última palabra que termina, con modestia. Volviendo nuevamente al versículo 10 para decir que la mujer con sus buenas obras vive de forma piadosa en su diario vivir. Amados hermanos, vivimos en tiempos donde las personas, o los hombres y las mujeres, no quieren asumir su rol, y por eso todo está patas para arriba. A veces la mujer lo que hace es asume un rol que no le corresponde, porque ve que el hombre no asume su rol. Y el hombre que no quiere, porque es una realidad, a veces nos gusta más bien el dejar que los otros hagan y nosotros tranquilos descansamos, no nos preocupamos, pero nosotros debemos de asumir nuestro rol. Si nosotros asumimos nuestro rol, entonces, hermanos, todo va a ir en orden. Y tal vez por ahí algunos puedan terminar cuestionando y diciendo: pero entonces la mujer no podrá ser pastora. Yo conozco una pastora. Déjame decirte que ella no está asumiendo el rol que Dios le ha dado. Porque si Dios hubiera querido que hubieran pastoras o que hubiera ancianas dentro de la iglesia, en el capítulo 3 de Timoteo el Señor hubiera dicho: mujeres, maridos, o mujeres, o poder decirlo, mujeres de un solo marido. O porque el Señor no tuvo, sí, pero ellas fueron discípulas del Señor, sí, ejercieron un servicio muy especial dentro del ministerio del Señor. Pero ¿por qué el Señor no incluyó a alguna mujer dentro de los 12? ¿Por qué el Señor no llamó y no se mostró como un apóstol para poder establecer? Es porque Dios estableció roles dentro de la iglesia y dentro del hogar para que éstas puedan seguir. No minimiza a la mujer, la exalta. El problema es nuestro enfoque, porque vivimos en tiempos en los cuales la mujer piensa: si el hombre está aquí, entonces yo soy menos. No se trata de menos, se trata de asumir lo que el Señor nos ha llamado a cada uno. No nos hace menos, sino que simplemente nos hace obedientes para poder cumplir lo que el Señor nos ha llamado a cumplir. Vamos a ponernos de pie. Si tienes y estás en contra de lo que hoy hemos compartido, bueno, gracias al Señor que tenemos la oración Quéjate con Dios, no conmigo. Yo no escribí la epístola a Timoteo. Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo y fue él. Y si tal vez tú dices y no comprendes: no, yo no estoy de acuerdo con ello, pregúntale al Espíritu Santo y dile: ¿por qué se escribió esto de aquí? Y luego, después de que vuelvas a escuchar la prédica, tal vez cuando está grabada digas: ah, era por esto. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nuevamente estamos delante de tu trono de la gracia.
Gracias, Señor, porque tanto hombres como mujeres podemos acercarnos confiadamente ante tu trono de la gracia, porque delante de tus ojos todos somos iguales. Gracias, Señor, porque delante de ti no hay hombre, mujer, ni rico, ni pobre, ni ninguna otra raza. Todos, Señor, somos hijos tuyos y tú nos escuchas a cada uno de nosotros y nos usas conforme a como tú quieres usarnos. Pero, Señor, también tu palabra nos enseña que tú has dado roles tanto a los hombres como a las mujeres. Señor, primeramente te pido que nos ayudes a todos los hombres a asumir nuestro rol. Señor, nos mandas que debemos de orar, de asumir este rol de poder levantar manos santas sin ira ni contienda, levantar esas manos, Señor, en plena dependencia de ti, de poder buscarte, de poder clamarte, de poder suplicarte por nuestra familia, por los hijos, por nuestras autoridades, por todos los demás. Que nos habla, Señor, que el hombre tiene que asumir su rol dentro del hogar, de que él tiene que dirigir las oraciones, guiar a su casa, a ti, de enseñar tu palabra a su casa, y que has delegado ese rol, Señor, a los hombres. Señor, ayúdanos a asumir nuestro rol, que quitemos, Señor, toda esa flojera que a veces tenemos y que permitimos que nuestras esposas o las mujeres asuman el rol que no les corresponde, pero permítenos ordenarnos, Señor, para poder caminar como tú has determinado hacer por medio de tu palabra. Y a nuestras hermanas, Señor, ayúdalas, Padre bueno, a que ellas puedan primeramente, Señor, como has hablado, de poder caminar de manera piadosa en su forma de vestir, en su forma de pensar, en su forma de hablar, y que éstas se manifiesten en acciones, en obras, en servicio a ti, Señor, de una manera piadosa, que se exalte, Señor, como tú estás obrando en su vida y como tú la usas también dentro de la congregación. Y, Señor, ayúdalas también a que ellas puedan entender que tú has delegado al hombre una responsabilidad, que es el liderazgo dentro de la iglesia. Que ellas puedan, Señor, aprender más de tu palabra, que puedan caminar piadosamente, Señor. Que ellas puedan ver que tú no las minimizas, sino que las levantas y le das el lugar, Señor, que tú has permitido que ellas tengan delante de tus ojos, al igual que el hombre, iguales, y dentro de la iglesia y dentro del hogar, con roles distintos cada uno, para que podamos funcionar de una manera adecuada. Señor, bendice grandemente a nuestras hermanas. Ayúdalas, Señor, poderosamente. Guíalas, Señor, y que ellas puedan guiar, Señor, a sus hijos, puedan enseñar a sus hijos, puedan enseñar a nuestras hermanas mayores, a las más jóvenes, que puedan ser hospitalarias, que puedan servir y que puedan, Señor, entender que tú has delegado al hombre para que pueda asumir un rol, y que más adelante, Señor, también los hombres, y en este tiempo, Padre bueno, podamos asumir nuestro rol de poder guiar la iglesia y nuestro hogar, y que tu nombre, Señor, sea glorificado. A pesar de que este mundo, Señor, nos vende otra historia, a pesar de que este mundo nos vende otra idea, nosotros podamos ser obedientes a tu palabra y caminar, Señor, en base a tu palabra. Guíanos, Señor, por medio de tu palabra, para poder seguir cada día, Señor, estando formados en ti y caminar para ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a comprenderla y entenderla y ponerla en práctica, Señor, aquí en tu iglesia, allá en nuestros hogares y en todo lugar donde nosotros nos movamos, predicando el evangelio de la gracia del Señor. En Cristo Jesús, Señor, te damos la